Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos a un personaje maravilloso porque nos va a dar una información relativamente nueva. Posiblemente ustedes, como yo, sepan o mucho o muy poquito, pero aprender es lo más importante siempre. Con nosotros está el doctor Calixto Herrera y nos va a hablar de muchas cosas, pero en especial de la hipnosis y el sistema inmune. Gracias, Calixto, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Gloria, por esta gentil invitación y gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Quién es Calixto Herrera? Bueno, yo soy el tercer hijo de una familia nacido en Buga. He estudiado medicina, estudié luego inmunología en la Universidad de Antioquia. He hecho pues muchas otras cosas y últimamente en los últimos 7 años me he dedicado a estudiar psico, neuro, inmunoendocrinología y dentro de ello estudiamos hipnosis clínica para poder utilizar esta como una herramienta terapéutica al conocer que la mayoría de nuestras enfermedades son simplemente metáforas, proyecciones que hacen el ego, el inconsciente, que altera el sistema psico, neuro, inmuno, endocrino. Entonces, entendiendo ese proceso de la enfermedad de una forma más global, más holística, entendimos que el origen era allí y la herramienta terapéutica que escogimos, que más se nos facilitó y con la cual hemos obtenido los mejores resultados, es la hipnosis clínica y por eso nos dedicamos a esto. Pero seguimos haciendo nuestra consulta de inmunología y alergias común y corriente también. Pero yo te pregunto entonces, Calixto, ¿no es casi como, entre comillas, un fracaso de la medicina tradicional? No, porque es que, como digo yo, nosotros hemos redescubierto el agua tibia, ¿sí? Uno no se enferma por una sola cosa, esto se conoce desde hace siglos, ¿sí? Siglos, que en nuestro consultorio lo hemos definido que es la sumatoria, uno se enferma con la sumatoria de lo que piensa, respira, se ejercita, descansa y se nutre. La relación de estas 5 cosas entre sí, con el medio ambiente en el que vives, el fondo genético inmunológico que traes de tu familia y la línea de vida desde el útero de tu madre, oye bien, desde el útero hasta el momento en que el paciente llega a tu consulta, la sumatoria de todos esos procesos y eventos es lo que uno ve en ese momento en ese paciente, o sea, ese es el eco de todo ese proceso. Entonces no es el fracaso, sino la evolución de 30 años de estudio para llegar a este corolario y encontrar pues que ya no miramos la enfermedad solamente como el síntoma, o sea, la hoja, sino que miramos la ramita, el tronco del árbol, el árbol en sí, sus raíces, y estamos comenzando a ver el bosque que hoy en día se manifiesta cuando ese paciente te llega con una queja a tu consulta. Pero entonces allí, por ejemplo, los laboratorios farmacológicos y esto han ayudado a que esta mirada no se dé. Recuerdo que, por ejemplo, con el famoso Hammer, cómo lo criticaron y le imposibilitaron continuar hace unos años en Europa, porque Hammer estaba planteando algo que empezó, no sé si Hammer será el padre de todo esto hoy, uno de los patrocinadores iniciales, pero ¿qué tanto esto es peligroso para los laboratorios farmacológicos? Pues cada quien siente el peligro de acuerdo a sus limitaciones, sus estados emocionales, su bagaje espiritual, mental y emocional, ¿no? Desde el punto de vista mío, pues no tiene ningún peligro, porque es que aún así tenemos, por más que tú hagas hipnosis, tenemos que seguir utilizando drogas farmacológicas muchas veces y continuar. O sea, lo uno no quita lo otro, todo lo contrario, es complementario, porque nadie tiene la verdad revelada, ni el doctor Hammer, ni Calixto Herrera, ni Paracelso, ni todos nuestros antepasados. Entonces, digamos que es aunar herramientas para, en últimas, obtener el beneficio del paciente, que es lo que realmente importa, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, todo se suma y todo aporta para el beneficio de nuestros pacientes. Lo manejas como una evolución, nunca como, no es una competencia, ni es un ataque, ni es aunar esfuerzos para llegar al fin. Tal cual. ¿Qué es psiconeuro? Sígueme la palabra. Inmunoendocrinología. Sí. Digamos que es una rama de la ciencia relativamente nueva, pero pues esto se remota a nuestros antepasados
desde las cavernas, los chamanes y de ahí para adelante, ¿sí? Entonces, es buscar la interrelación entre la psique, la mente y las repercusiones que tiene ese estado mental, emocional o espiritual del ser, la repercusión que eso tiene en toda una red que llamamos neuroinmunoendocrina, o sea, de su mente, cómo altera su sistema nervioso, cómo esto genera una respuesta bioquímica, energética también, que afecta todo el resto de nuestros órganos, ¿sí? En particular el sistema inmune y todos los órganos endocrinos, ¿sí? Entonces, un pensamiento es capaz de modificar un gen, porque hay toda una cascada química de ahí para abajo que es capaz de llegar hasta la célula e interferir con la transcripción, el proceso de que se exprese una proteína o se pare de expresar o se multiplique, en fin. O sea, encontrar esa relación fina, o sea, aquí no hay magia, aquí no, la magia muchas veces es cuando se desconocen los mecanismos científicos, fisiológicos, inmunológicos, etcétera, por los cuales se producen cambios. La psiconeuroinmunoendocrinología es tan antigua como la humanidad misma. Pongo un ejemplo, todos somos psiconeuroinmunoendocrinos. ¿A quién no le ha dado un dolor de cabeza cuando está muy tenso? ¿A quién no le dio diarrea en un examen o antes de un examen final? ¿Quién no ha sentido vacío en el estómago cuando siente miedo? O sea, todos nuestros pensamientos generan emociones y nos vinculan con sentimientos que desencadenan respuestas neurofisiológicas, ¿sí? Y que alteran el comportamiento de todos nuestros órganos. ¿Me explico? Si usted tiene susto ante un evento, inmediatamente se dispara, se produce adrenalina, la adrenalina hace que haya vasoconstricción de los vasos periféricos, se acelera el ritmo cardíaco, la respiración, nos dispone para huir, atacar o quedarnos paralizados del susto. Y hay otros mecanismos compensatorios para bajar eso, entecer la respiración, el ritmo cardíaco. Entonces hay toda una neurofisiología, un comportamiento de nuestro cerebro, nuestro sistema inmune, nuestros órganos endocrinos. Y esto es lo que se altera bajo esos estados que comprometen la esfera espiritual, mental y emocional del individuo. Y eso cuando ya se acotan los mecanismos que se denominan de resiliencia o que mantienen lo que se llama la alostasis, que es ese equilibrio dinámico en nuestra vida diaria, entonces es ahí cuando por lo general aparece la enfermedad. Entonces es donde encontramos el síntoma o aparece ya el signo. El signo puede ser el tumor, el cáncer o la rinitis, el asma o los síntomas, la tos, la flema, en fin. Todo ya se hace florido y se expresa en nuestro cuerpo, eso que generó un estado que alteró todo ese balance interno que mantenemos. Entonces, bajo ese concepto es que la psiconeuroinmunoendocrinología nos logra dar una visión más global, más completa, más holística, pero también muy fina, ¿sí? De cómo un pensamiento genera todo un desencadenamiento de cosas y eventos en nuestro organismo. ¿Un pensamiento se vuelve biología? Absolutamente, sí. De hecho, es biología también, sí. ¿Cómo explicar el mundo, el COVID, dentro de esta teoría, Calixto? Pues bien, digamos que se están dando pasos en ello, pero todavía no está claro. ¿Qué cosas sí tenemos claras, no? Cómo el COVID generó un estado de supervivencia en la humanidad. ¿Qué es el estado de supervivencia? Es el que siente un mamífero, un animal sobre todo, cuando un depredador lo percibe, lo olfatea o lo ve que ya le arrancó para comérselo. Entonces, inmediatamente se dan cambios neurofisiológicos en milisegundos y te dispone a huir, a atacar o te quedaste paralizado de susto. El estado de supervivencia es el que sufre un animal también cuando entra en una sequía muy intensa o en un invierno muy crudo o cuando sufre un trauma agudo. La neurobiología evolutiva, o sea, la capacidad de adaptación por siglos de evolución desde que estábamos en las cavernas, luego fuimos evolucionando hasta esto que hoy tenemos hoy en día, pues entonces nos ha dotado de mecanismos para sobrevivir en esos estados. Y entonces eso altera toda la química, la fisiología y la neurofisiología, el comportamiento animal, el sueño, los instintos, todo se altera. Y esto es por eso que hemos visto, por ejemplo,
incremento en los procesos que llevan a depresión, estados de ansiedad, esas neurosis y esas alteraciones del comportamiento, a gastritis crónica, a incremento de las alergias, y activar otros mecanismos subyacentes que ya tú conoces también, que se llaman las heridas del alma. Por ejemplo, se han alborotado mucho esas huellas que tenemos en nuestro subconsciente de soledad, rechazo, abandono, injusticia, agresión, y esto se ha manifestado en patologías psiquiátricas o en manifestaciones ya orgánicas como desde gastritis, fibromialgia, contracturas, dolores crónicos, aumento de las alergias, un sinnúmero de entidades que tienen que ver con esas alteraciones que hemos hablado. Calixto, ¿las sociedades se enferman y se curan también en grupo o todo termina siendo individual? Es un poco de ambos, ¿no? Porque en realidad es parte de este aprendizaje de este COVID, que es una humanidad, las barreras son artificiales, las fronteras, los colores de la piel, el decir estos rusos o estos polacos o estos colombianos o estos venezolanos son simplemente ilusiones de nuestra mente que tiene limitaciones perceptuales que nos hacen creer que ese otro es diferente a mí y que yo no soy parte de una gran conglomerado que se llama humanidad. O sea que todos estamos, es decir, todos estamos ligados y no se sana una persona individualmente si no ayudamos a sanar colectivamente el grupo. Eso en gran parte es cierto, porque es que cuando yo me sano, si yo estoy bien, armonioso, mental, espiritual, fisiológicamente, eso es como una onda que se transmite y mi entorno también lo está. Si hay un padre de familia en el seno de una familia ahora en este COVID desesperado, lleno de angustia, de desesperanza, de rabia, de frustración, de todo esto generó, eso se transmite a toda la familia, ¿sí? Se necesita tener ese otro ser que está al lado, una entereza, una convicción, una evolución para mantener ese centro en medio de ese caos, ¿sí? Entonces, si yo sano, estoy sanando también a los demás. Cuando yo entro en hipnosis con un paciente, yo entro también y sé que cuando ese ser, yo lo estoy ayudando a reconocer ese proceso, a aceptarlo, a hacer la transmutación de ese dolor en amor, en conciencia, en conocimiento, soy yo también el que se está sanando allí. Entonces, bajo ese estado de conciencia, si nosotros vamos, esto se va contaminando, ¿sí? Digámoslo así, se va expandiendo como el mismo COVID, entonces lograremos algo distinto, pero cada cual, la revolución es interior, ¿sí? Y por más de que intentes, ya hubo grandes avatares que han intentado, dicen, la gente los ha malinterpretado de intentar cambiar el mundo, pero nadie cambia el mundo si no se cambia a sí mismo. Vamos a continuar ahora después de comerciales. Calixto, eso se podría llamar, me imagino, como un campo mórfico de resonancia donde todos entramos en la misma onda. Es decir, una buena onda, respiremos una buena. Eso ha tenido múltiples nombres desde los antiguos libros Vedas, los Rig Veda, entonces hay múltiples nombres, el campo, el éter, en fin, pero hay algo que lo unifica todo, hay algo que lo une todo. Y si yo estoy bien, el resto está bien, lo de la otra persona me afecta, todo lo que sucede, y además ahora con esta globalización, esta capacidad de comunicación, pues no estamos aislados, con mayor razón que de una u otra forma nos afecta a todos, ¿sí? Tanto física como mental, emocional, espiritual y energéticamente, todo está interrelacionado, ¿sí? Un gran poeta decía, por una oculta ley del universo, todas las cosas cercanas o lejanas están íntimamente ligadas entre sí, de modo que no podéis cortar el tallo de una margarita sin perturbar las estrellas. Ahora, uno podría decir, entonces, si el pensamiento es tan fuerte, si esto es energía, creo que alguna vez escuché la historia de que en algún pueblo de Estados Unidos un grupo de personas se pusieron a pensar de una manera y lograron cambiar como el transcurso de unas situaciones de conflicto que había. Si el mundo entero pensara en algo como en Ucrania y Rusia, ¿lograríamos cambiar el pensamiento? ¿Es así de fuerte?
Pues de hecho eso se ha logrado comprobar con experimentos poblacionales y con grupos de meditadores. Por ejemplo, uno muy famoso en Nueva York. Se reunieron 1000 meditadores y durante una semana estuvieron haciendo una proyección de paz, de armonía, y la reducción de asesinatos y de delitos fue del 28%, y eso está documentado en la policía. El jefe de policía de Washington decía que esto solamente se podía ver cuando había una nevada de esas tremendas que la gente se quedaba en casa. Entonces, ¿cómo podemos explicar que 1000 personas se reúnen a meditar y logran que estadísticamente en ese lapso de tiempo, medido y comparado contra los anteriores y los años, produzca un efecto, una tasa de reducción del 28%? Y esto se ha hecho hasta en Colombia, se hizo también, en Bogotá, tengo entendido. Entonces, es algo que está por explorarse, ¿sí? Porque nuestro desconocimiento, el hecho de que no tengamos conocimiento de que hay una fuerza, que hay un campo que lo engloba todo y que no lo comprendamos, no quiere decir que no exista. Entre tú y yo, aparentemente, pues ni sabemos qué hay, pero hoy nos está uniendo estas imágenes electromagnéticas del espectro, etcétera, pero hay una unión muy superior a la que nosotros podemos medir y detectar con los instrumentos limitados que todavía tenemos. Algún día estoy seguro que llegaremos a eso, pero hay algo más, hay algo mucho más profundo. Vamos a hablar de hipnosis, que es lo que me interesa, pero ¿cómo ves lo de Ucrania desde el punto de vista de médico, de una persona con un concepto de espiritualidad? ¿Qué nos está enseñando ese conflicto? ¿Seremos mejores seres humanos? Acabamos de pasar la pandemia y ahora Ucrania. ¿Qué pasa con la humanidad, Calixto? Pues mira, esto es lo que te hablaba ahora, es el estado de supervivencia. Cuando tú analizas a Putin, ¿sí? Entonces es un ex miembro de la KGB que le tocó vivir los horrores y las cosas en carne propia de lo que fue la Guerra Fría. Él sigue con ese miedo subyacente en su mente subconsciente. Y si tú analizas el otro bando, la OTAN, todavía persiste el miedo, ¿sí? Entonces, la sumatoria de todos estos miedos explota en eso, ¿sí? Entonces el miedo es la ausencia de conocimiento y la falta de fe y esperanza. Entonces yo no tengo ni fe ni esperanza en mí, ni mucho menos en ese otro, y el miedo me hace actuar de la forma más primitiva, que es hacer la guerra, atacar, huir, defenderme, porque yo me siento agredido y siento que me están respirando en la nuca la OTAN, y la OTAN siente que Putin les está respirando en la nuca, y todo el mundo en una megalomanía de que yo quiero manejar el mundo y yo soy el mundo y soy el que dirige el mundo y soy la potencia que manda en este mundo. Esa es la ilusión que desde Genghis Khan, Alejandro Magno, Hitler, Napoleón, etcétera, nos ha obsesionado, y ya sabemos las consecuencias de esto, ¿no? Entonces, gran parte de la humanidad no hemos aprendido, y otros apenas estamos comenzando a elevar nuestro nivel de conciencia. Entonces, muchas veces por la mañana, cuando oigo esas noticias desastrosas, lo único que puedo hacer es enviar un abrazo amoroso y lleno de luz a todos esos seres en Ucrania, pero el que más necesita luz son los líderes mundiales. Putin, el presidente de Estados Unidos, toda la comunidad europea. Es a eso los que toman directamente esas decisiones, sus parlamentos. Necesitan mucha luz, que les enviemos mucha luz. Mi luz les llega, la luz tuya, la luz de todo el mundo. ¿Podemos ayudar de esa manera, Calixto? ¿Podríamos contribuir de esa manera? Absolutamente. Si nos reunimos en ese grupo de meditación coordinado, dirigido y entrenado, eso es una fuerza inconmensurable. Eso lo han hablado todas las religiones, ¿sí? Todas tienen que ver. Y yo he tenido unas experiencias maravillosas a raíz del COVID, justamente, que como que uno con ese pensamiento científico le ayudan como a reafirmar algo que intuitivamente en tu corazón ya sientes, que sabes que es real y existe. Bueno, pero trabajas hipnosis. ¿Cómo llegas este médico tradicional, un poco concreto? ¿Cómo llego a la hipnosis y cómo encuentro que la hipnosis sana? ¿Qué es?
partamos de la primera pregunta. ¿Qué es hipnosis? Bueno, la hipnosis tiene múltiples definiciones, pero podríamos circunscribir en lo siguiente. La hipnosis es un proceso mediante el cual la mente se lleva a un estado ampliado de la conciencia, en el sentido de que podemos tener una memoria superior a la que tenemos en este estado de vigilia en el que permanecemos. Podemos ir al útero y recordar todo lo que ha sucedido en nuestra vida. Eso para mí era un choque desde la neurofisiología, porque yo decía, pero si no hay un cerebro, ¿cómo va a tener uno memoria de lo que pasa en el útero? Pero resulta que es que la memoria no está en el cerebro, está en lo que se llama la conciencia, y nadie la ha podido definir. Y aún en estado de forma en que constatan lo que las experiencias que cuentan pacientes que han tenido muerte clínica o aún muerte cerebral. Hay datos documentados científicamente y logran hablar de todo lo que sucedió. O sea que la conciencia no está necesariamente en el cerebro, no se ha podido definir. Entonces accedemos a un estado de conciencia, o sea, nos damos cuenta de todo, pero ampliado por ese objetivo de que tenemos una memoria ancestral, digámoslo así. Hay muchas vidas. Si es necesario, sí. Eso ya entra en cosas, disquisiciones filosóficas, pero indefectiblemente en el transcurso de uno practicar hipnosis se va a encontrar con el fenómeno, ¿sí? Segundo, tenemos un estado de alto enfoque de la mente. La mente usualmente está viajando en el pasado, futuro, es la mente mono, que llaman los budistas. La mente está en un estado alto de enfoque, en un estado de alta imaginación, altísima imaginación, no existen límites, en un estado de alta sugestionabilidad, o sea, todo lo que uno sugiera o induzca en el paciente en ese momento se convierte en su realidad, mientras no sobrepase sus valores morales, preceptos éticos, filosóficos, digámoslo así, que uno puede generar muchos estados en ese paciente y él mismo. Es un estado además en el cual se pierde lo que se llama el factor crítico de la mente, que ese es el que te ha hecho construir esto que llamamos nuestra personalidad, nuestro ego, el que define esto es posible, esto es factible, esto no, esto es inverosímil. En el estado de hipnosis, yo te puedo decir, a la cuenta de 3 vas a sentir que vuelas y llegas a la cima del monte Everest. En el estado de vigilia actual, mire, tampoco, ¿quién le dijo que uno vuela y llega en 3 segundos a la cima del monte Everest? En hipnosis es posible. Y es por eso que en la hipnosis se pueden hacer cambios dramáticos de un día para otro, ¿sí? Eso tan interesante que estás contando, se nos acabó el tiempo y aquí manejamos reloj, pero vamos a continuar en el próximo programa. Por eso los invito hoy terminamos con Calixto, pero no quiere decir que ha finalizado nuestra conversación. Los espero la próxima semana. A ustedes que la pasen bien.